Aleluya. Bueno, nosotros hemos estado aquí en una serie. ¿Cuál es el título de la serie? Enemigos en la sombra. Es decir, esos enemigos que están ahí ocultos en nuestra vida. ¿Y cuál fue el primer enemigo del cual hablamos? La pereza espiritual. ¿Cuántos estaban sufriendo de eso? Amén, amén. Vamos, que eso es un enemigo terrible. Terrible. El siguiente enemigo del cual hablamos fue... ¿Y cuántos estaban sufriendo de eso? Yo pensé que ahí el iba a ser más grande. Sí, el corazón permisivo. Vamos, que es un enemigo cruel. Hoy quiero que hablemos de un enemigo que es bastante sutil. Y a veces, como todos los que hemos hablado, difícil de identificar. Ese enemigo es la seducción de los falsos maestros. Amén. Vamos a hablar de ese enemigo en la sombra, que es la seducción de los falsos maestros. ¿Qué es seducir? ¿Qué es seducir? Les escucho. Seducir es convencer, ¿qué más? Enamorar, disuadir, persuadir, ¿cierto? En la versión popular, embolatar. Ok, listo, bueno, todo eso vale. Y bueno, con intenciones que generalmente no son buenas. Entonces, cuando hablamos de la seducción de los falsos maestros, estamos hablando de algo que viene para dañar. Y yo quiero que por favor abras tu Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 1. Y aquí vamos a estar meditando en la palabra en esta mañana. Este es un asunto y es un tema que es categórico, porque este es un enemigo tan serio que puede llevar a la perdición del alma. Amén. Muy pocas veces suele hablarse de estas cosas, pero, y además, el asunto es delicado. Quiero decir algo. Mi intención hoy no es decir o darle nombres a usted y decirle fulano y fulano y fulano son falsos maestros. No, esas conclusiones tiene que sacarlas usted. Amén. Yo no estoy para eso, ¿no? Entonces dice, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también, ¿qué? Falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá también, ¿dónde? Entre vosotros falsos maestros, que ¿qué harán? Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué? Destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y por qué? Y por avaricia, ¿qué harán? Harán mercadería de vosotros con palabras que fingidas. Sobre los tales, ¿qué pasa? Ya de largo tiempo la condenación no se tarda. ¿Y su perdición qué pasa? No se duerme. Vamos al verso 14 de segunda de Pedro, capítulo 2. Dice, ¿tienen los ojos llenos de qué? De adulterio, no se sacian de pecar. ¿Y qué hacen? Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, ¿qué hacen? Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Un falso maestro es un mentiroso espiritual.
es un falso representante de Dios. Es alguien que enseña una doctrina contraria a las Sagradas Escrituras. Pero qué difícil a veces es identificar un falso maestro. Es un enemigo en la sombra. Porque cualquier persona, algunos dicen, no, eso a mí no me pasa, a mí no me van a engañar esos falsos maestros. A mí no, a mí. Dicho yo que sí sé de la Biblia. Pero es posible. Y es un peligro para todos. Podemos ser seducidos. Este es un asunto tan serio que no solamente Pedro advirtió sobre ellos. Mire, Pedro, ¿qué dijo? Que entrarían. ¿De qué manera? De manera encubierta esos falsos maestros. Es decir, que los falsos maestros no están fuera, sino que están dentro. Amén. Entrarían de una manera encubierta. ¿Qué más dijo? Que serían o que estarían en la iglesia como una amenaza presente, no futura. Es decir, que los falsos maestros hace rato están en la iglesia. Desde el siglo I, desde la fundación de la iglesia, por decirlo de alguna manera, los falsos maestros han entrado. Tenemos que cuidarnos de eso, porque una falsa enseñanza lleva a una mala práctica y una mala práctica lleva a un mal destino. Amén. Esto es más importante de lo que parece. Dice que así como hubo en Israel falsos profetas, así también en la iglesia existirán falsos maestros. Pablo lo advirtió también. No solamente fue Pedro, los escritores del Nuevo Testamento estuvieron muy alertas sobre eso, sobre los falsos maestros. Y fue una lucha siempre, Y no crea que este tiempo es diferente. En este tiempo la lucha es la misma. Mire lo que dice el apóstol Pablo, y este es un discurso, Pablo lo dice en su discurso de despedida. Pablo sabe que va a ser llevado a Roma, y él llama a los ancianos de Éfeso, donde estuvo 3 años predicando la palabra. Él está en Mileto y llama a los ancianos de Éfeso para que vayan a encontrarse y para despedirse. Y es un discurso muy sentido, es un discurso bastante emotivo y profundo. Y una de las cosas que Pablo quiere advertirle a los ancianos, a los encargados de la iglesia, es precisamente sobre los falsos maestros. Hechos capítulo 20, verso 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Quisiera que estuviese aquí proyectado para que puedas leer conmigo. Hechos capítulo 20, verso 29. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, y los califica como, ¿cómo los llama? Lobos rapaces. Como lobos rapaces, que no perdonarán, ¿qué? El rebaño. Y de vosotros mismos, fíjese, dice, vendrán algunos que son lobos rapaces, pero también dice, de vosotros mismos se levantarán, ¿qué? Hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, dice Pablo, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Este asunto de los falsos maestros es de mucho cuidado, porque llegan y tuercen la enseñanza sana para perdición de aquellos que les escuchan. Ya ellos están perdidos, pero ahora la idea es hacer que los demás se pierdan, se extravíen. Amén. ¿Qué está en juego aquí? Está tu alma en juego. Mire lo que dice Juan, Pedro, Pablo, y mire lo que dice Juan. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Juan dice lo siguiente acerca de los falsos maestros y la falsa enseñanza. Tan serio era el asunto
Tan serio era el asunto. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ojo, y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué pasa con él? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Y cómo continúa este texto? ¿Qué dice aquí? Si alguno viene a vosotros, ¿qué más? ¿Qué más? Y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa. ¿Y qué más? Ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Aclaro algo, aquí tenemos al hermano bienvenido. Pero el tema es tan serio. El tema es tan serio que el apóstol Juan habló mucho y tuvo que enfrentarse mucho a este asunto del gnosticismo. El gnosticismo. Y siempre, o la mayoría de las veces, el asunto de las herejías y de las falsas enseñanzas tienen que ver con la forma como las personas interpretan el papel de Cristo en la salvación. Amén. Todo el que comienza a torcer el papel de Cristo en la salvación, hermano, está entrando en un terreno peligroso. Amén. Está apartándose de la sana doctrina. La salvación es por gracia. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. No hay otro camino, no hay otro. El libro de los Hechos dice, y en ningún otro hay salvación, sino solamente en ¿quién? En Cristo. No hay otra forma. No es Cristo y esto aquí. No es Cristo y algo más. La salvación la recibes por gracia o no la recibes. Amén. Lo que pasa es que el hombre siempre quiere hacer algo por su salvación, para tener algo de orgullo de decir, yo contribuí a mi salvación. No, la recibes, es un regalo. No lo puedes comprar de ninguna manera. Ni siquiera tus buenas obras, ni siquiera tus buenos actos. Las buenas obras son una consecuencia de que Cristo esté gobernando tu corazón. Amén. Las buenas obras tienen que ser el resultado de eso, no algo que te va a salvar. Y el problema viene allí, porque es que las personas quieren que sea Cristo y algo más. No, solo Cristo. Por gracia, salvación por gracia. Alguien que comience a hablarte de la necesidad de hacer esto, algo más, además de Cristo. No, Cristo. Amén. Es un regalo, es un regalo. Y como es un regalo, eso nos humilla a nosotros, porque nosotros estamos enseñados a ¿qué? A comprar, ¿cierto? Estamos enseñados a hacer algo. De pronto a alguien le da a usted un regalo. Y la mala costumbre es que quedamos, ¿con qué le devolveré a esta persona? ¿Sí o no? No. Ese es un problema. Esa es nuestra costumbre. Tenemos que comprender que si alguien nos da algo, eso es gracia. Y si algún día le puedes dar, retribuir, gloria a Dios. Pero no, tú tienes que recibirlo, hermano, con gozo, con alegría. A veces no se disfruta lo que se recibe porque estás pensando, ¿y cómo se lo devuelvo? ¿Y será que tengo que devolverle algo más o menos del mismo precio? No, que el mismo precio, hombre. Si es una prenda, colóquesela, hermano, disfrútela. Amén. Amén. Y déjese bendecir. Ese es el problema también. Solo gracia, solo Jesús. Amén. Entonces, el apóstol Juan advierte sobre esto. Y le dice, mire, si traes esa doctrina a tu casa, no lo recibas. Así de serio es el asunto. Ni le digas bienvenido. No le abras las puertas. Bienvenido, siéntate. Al hermano bienvenido sí, pero al falso maestro no le vaya a decir bienvenido. Pero mire el asunto, este tiempo es moderno y ya el tema no tiene que ver simplemente con que la persona llegue a tu casa. Mire, esto es muy serio. Cuando una persona está extraviada en una doctrina falsa, es un problema que tú lo dejes entrar. Porque tú lo dejas entrar y comienzas hablando con él o con ella de tal tema. Pero
él o ella va a querer meter la doctrina errada que tiene. Amén. Por eso es que le dice, no lo recibas en tu casa, ni le digas bienvenido. ¿Por qué? Porque en juego hay grandes cosas. En juego está el destino eterno. Amén. Pero el asunto es que antes si iba a tu casa, bueno, ya no tanto. Pero ahora los falsos maestros están metidos en tu teléfono. Amén. Los falsos maestros, hasta tú compartes mensajes de los falsos maestros y no te estás dando cuenta. Amén. Los falsos maestros están en las redes, ya no tienen que ir a tu casa, se meten en tus dispositivos. Quiero aclarar algo. Dios siempre en medio de su pueblo ha levantado hombres, ha levantado personas que edifiquen el cuerpo de Cristo. Amén. Personas a las cuales Dios le da un entendimiento de la palabra para guiar al pueblo del Señor. Eso es una realidad. Y de esas personas aprendemos. ¿Amén o no amén? Aprendemos, hay personas de las cuales aprendemos. Hay diferentes corrientes teológicas, pero de ellos aprendemos. El asunto de nosotros es saber quién está predicando un mensaje de sana doctrina. Y es ahí donde está el problema a veces. Es ahí donde está el problema. Porque mucha gente inclusive está compartiendo cosas que no están de acuerdo a la palabra. Hermano, cuando yo a usted aquí o en nuestra capacitación, yo le recomiendo un material. Oiga, yo recomiendo materiales, yo no recomiendo predicadores, ¿ok? Ojo, yo recomiendo materiales. Y cuando le recomiendo a usted un material es porque ya yo lo he tomado, lo he observado, he mirado si tiene espinas o no tiene espinas. Y en mi obligación pastoral ya he observado y entonces se lo puedo pasar a usted. Pero yo le respondo por ese material, no respondo por otro que busque usted. Amén. Porque muchas veces como predicadores comenzamos bien, comenzamos predicando la sana doctrina centraditos porque no nos interesa la fama o la gloria, ¿cierto? Pero en la medida de que vamos avanzando, entonces ya queremos que nos escuchen más, ya queremos salir, ya queremos más like. Entonces eso nos mueve como que a decir cosas para impresionar a la gente. Y no nos importa si están de acuerdo a la Biblia o no. Lo que nos importa es que suene bien y que la gente diga amén. ¿Sí o no? Y la gente que es buena para decir amén, amén, aleluya. Pero no analizan lo que está pasando. Este es un asunto muy serio. Muy serio. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Para que comprendamos la importancia de esto. ¿Cuáles son las consecuencias de seguir un falso maestro? El texto que acabamos de leer dice y habla de perdición. Los falsos maestros, todo este texto de Segunda de Pedro nos va a hablar de eso. Pero una de las cosas que habla es de la perdición. No solamente de la perdición del falso maestro, sino de la perdición de aquellos que le siguen. Tienes que analizar muy bien a quién estás siguiendo. Amén. En las redes sociales hay de todo, hermano. Hay de todo. Realmente yo me considero alguien muy abierto en el aspecto teológico. Pero yo tengo mis bases. Y mis bases son bíblicas. Cuando terminé de estudiar en la universidad, hermano, eso fue duro. Y bueno, listo, me gradué como teólogo. Pero ¿sabe? Cuando me gradué, ¿sabe cuál fue mi sentir y cuál fue mi decisión? Sí, estoy graduado en teología, soy un teólogo. Listo, tengo un título de teólogo. Pero ¿sabe cuál fue mi decisión? Tengo que estudiar la Biblia. Tengo que estudiar la Biblia. Teníamos una cantidad de materias que dar con contenido teológico, de psicología y tantas cosas. Yo nunca había leído tanto, hermano. Yo creo que en esos semestres que hice en la universidad leí lo que no había leído en toda la vida. Pero al terminar, mi conclusión fue: tengo que leer la Biblia. No hay otra. No hay
hay otra. La perdición es lo que espera a los falsos maestros. Yo quiero que usted comprenda eso. A veces no estamos tan conscientes, pero no solamente espera la perdición y la condenación al falso maestro, sino también al que le sigue. Amén. Este no es un asunto, estamos hablando de cosas que son muy serias, cuando se tuerce la sana doctrina. No estamos hablando de diversas opiniones, porque dentro del mismo pueblo de Dios, y eso usted lo sabe, hay diversas posiciones en cuanto a ciertos temas. Por ejemplo, el rapto de la iglesia, algunos dicen que será antes de la tribulación, otros dicen que será después, otros que más allá, que más acá, unos le dan 3 años y más, otros que... Hay diferentes posiciones. Mire, esos temas no son tan trascendentales. ¿Sabe qué debería importarnos a nosotros? Poder vivir de una manera de que estemos con el Señor, sea antes o después de la tribulación, sea que pasemos o no pasemos. Pero a veces la gente arma unas polémicas por esos temas. Ese no es el centro, hermano, ese no es el centro. Se arman unas polémicas por la escatología, por la interpretación de Apocalipsis. Y hay una cantidad de interpretaciones acerca de Apocalipsis. Generalmente nosotros conocemos una interpretación, que es la dispensacionalista, pero hay muchas interpretaciones sobre eso. Y estoy hablando de estos temas porque precisamente estamos hablando de falsos maestros. Soy muy abierto a mirar eso, pero ¿sabe qué? Para mí los temas fundamentales de la salvación, lo que tiene que ver con Cristo, lo que tiene que ver con la gracia, no es negociable. Amén. No es negociable. Ojo con esto, que estamos viendo mucho material en las redes sociales. Y quiero advertirles sobre esto. Por lo menos cuando hay discernimiento, muchas veces tú escuchas la voz de la persona y ya tú sabes que está torcido. Pero hay algo que se está manifestando, es que hay unos materiales con muy buena calidad visual, con una muy buen audio, muy bien manejado, y que te hablan todo normal primeramente. Y tú dices, es un buen mensaje y hasta lo puedes compartir. Pero ¿qué pasa? Ese es el mensaje que está bien. ¿Y cuál es la idea? Que tú te enganches ahí. Y oye, qué material bueno, voy a buscar más. Y cuando tú vas a buscar más, es cuando te vas a encontrar con todo lo que está envenenado. Estoy advirtiendo esto porque las redes sociales es donde muchos se están alimentando en este tiempo. Y allí hay falsos maestros hasta decir ya no más. Y eso envenena. Y eso lleva a muchos a la perdición. Mucha gente que no tiene tiempo para ver los mensajes de la iglesia, pero tiene tiempo para estar pegado en internet escuchando a fulano y a refulano. Quiero decirte algo también, y no pienses que es celo. Pero si Dios te colocó aquí en esta iglesia, quiero decirte que el alimento que Dios te está dando aquí en la iglesia es el que tú necesitas primeramente. Amén. Es el que tú necesitas primeramente. Quiero también decirlo, y es que en este lugar hay palabra. Hay palabra de Dios. Hay palabra del Señor. El asunto es serio porque dice que el fin de ellos es la perdición, pero también es la perdición de los que le siguen. Cuando una persona cae en manos de un falso maestro o en manos de la falsa enseñanza o las sectas, este texto de 2 de Pedro es tan claro que nos lleva a entender que cuando hay una falsa enseñanza también hay falsas promesas, que usted lee 2 de Pedro. Y es que estos hombres, falsos maestros, prometen libertad, pero ellos mismos son cautivos. Y cuando la persona comienza a moverse detrás de esas enseñanzas, y muchas veces abandona su iglesia también, abandona su iglesia con la idea de que todo va a ser mejor, de que va a tener la libertad y todo ese asunto, pero resulta que se encuentra con la frustración más grande de la vida.
Y cuando te has movido, cuando te has dado cuenta de que te han engañado, de que lo que tú pensabas no era como te decían, lo que viene es una decepción tremenda que te dice, no hay nada. Y generalmente la persona termina en el mundo. Y dice de 2 de Pedro capítulo 2 verso 21, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Terrible esto. Pues proverbios, ¿cierto? Es de entender esto, hermano. Préstele mucha atención a quien está escuchando. Préstele atención que está escuchando. Porque es algo peligroso. Bueno, quiero hablar de algo. Ya sabemos lo peligroso que es este asunto, pero quiero hablar, de pronto terminar con esto. Y es poder identificar qué personas están en riesgo inminente de ser seducidos por falsos maestros. ¿Sí le gustaría que exploráramos esa parte? Uno, las personas que son perezosas espiritualmente. Las personas que, hermanos, leer la Biblia es una casualidad. Que si bien tienen una Biblia por allá, usted le pide que le presten la Biblia y eso, si tiene rinitis, usted va a sufrir toda la semana porque el polvo va a saltar. Una persona que no lee la Biblia, ¿cómo va a discernir si le están diciendo la verdad o es mentira? Amén. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia, y como no lee la Biblia no tiene discernimiento. Por eso insistimos aquí tanto en el aspecto de leer la Biblia, de poder alimentarnos. Los cristianos de Berea, ¿qué dice de ellos? Que ellos se escudriñaban. A ellos les hablaban de la palabra, pero ¿qué hacían ellos? Vamos a ver qué dice, ellos verificaban. Pero hay gente que traga aquí, traga allá, traga acá y todo lo pasa y no filtra nada. Ay, ¿cierto? Todo se lo tragan. Entonces, esa pereza espiritual, esa falta de leer la palabra, nos vuelve vulnerables a ser engañados, seducidos por los falsos maestros. Mire, otro aspecto. Esa sed de experiencias emocionales intensa. Hay gente que va detrás de las experiencias emocionales. Quiere ver algo espectacular. Y donde le digan que hay algo espectacular, allá va. Amén. No, que por ahí hay un varón que, mejor dicho, que convierte el agua en vino. Allá va. Oye, yo te hago una pregunta a ti, Oye, ¿en qué glorifica a Dios que un varón convierta agua en vino? Te hago la pregunta. Y la gente detrás de eso son milagros. Mira que agua en vino. Y la gente, y colocan aquí el recipiente. Se está convirtiendo el agua en vino. Oye, ¿qué intención tiene Dios de convertir agua en vino ahora? ¿Quieres vino? Y cómpralo. Pero van detrás de esas cosas. Y después del agua en vino, bueno, aquí hay un Dios poderoso que convierte el agua en vino. ¿Cuánto es? Vamos, traigan la urna. Mercadería. ¿Por qué, hermanos? Nosotros somos maestros de la palabra. Y sin mencionar personas, tenemos que manifestarnos contra estas cosas. Porque se convierte en algo que es vergonzoso, donde el evangelio es blasfemado. ¿Cuántas cosas?
Y ¿sabe qué? La gente del mundo está pendiente también a las redes sociales de los cristianos. Antes a ellos no les importaban las redes sociales de los cristianos. No, a ellos no les... Pero ahora están pendientes, ¿sabe por qué? Porque hay material, hermano. Hay material. No, que por allá un pastor puso a todas las ovejas a comer pasto. No te lo creo. No te lo creo. ¿Qué? Pero fue verdad. Pero fue verdad. La manipulación de los falsos maestros. Y una y otra cosa. ¿Qué nos está pasando? Entonces esa sed de experiencias emocionales intensas. La gente que siempre está buscando el mover de Dios. Voy donde está el mover de Dios. Voy donde está el mover de Dios. Y les parece que en la iglesia donde no hay un escándalo, donde no hay un estrépito, donde ahí no está Dios, ahí no hay unción, brother, no vayas para allá. Allá no hay unción, brother. Entonces, esas personas que siempre están en esa actitud de buscar una experiencia emocional intensa, están en un grave riesgo. Amén. Otro aspecto. Personas con constante descontento con su iglesia. Eso sí. Dios mío. Y casi siempre están resentidos. Esas personas que lo bueno es lo de afuera. Lo de la iglesia no. Esas personas que están aquí pero su corazón está en otra parte. Que están aquí pero para comparar con lo que sucede en otra parte. Ahí ojalá mi iglesia fuera como... Esta es una iglesia diferente. Cada iglesia, por decirlo de alguna manera, tiene su ADN. Si todas las iglesias fuesen iguales, usted no estaría en muchas. Usted está aquí porque se identifica con la forma como se adora a Dios en este lugar. Amén. ¿Qué tal que todas las iglesias fuesen iguales? Y podemos aprender de otras iglesias, claro que sí. Pero hermanos, la nuestra es esta. Amén. Entonces, todo lo bueno es lo de afuera. Es increíble, pero hay gente que le dice, fulano está en tal parte. Allá voy. Y hay gente en el evangelio a los cuales admiramos. Pero ese asunto que parece una idolatría espiritual. Los cristianos son muy dados a levantar ídolos espirituales. Hoy se levantó uno, mañana se levantó otro. Y para allá van. Nos encanta levantar ídolos espirituales. Somos tan idólatras como aquellos que criticamos. Amén. Entonces esa persona que siempre está descontenta de su iglesia, hermano, yo te voy a decir algo. Aprende a valorar la iglesia que Dios te ha dado. Porque después que estés afuera, es que te vas a dar cuenta de lo bendecido que tú estabas aquí. Bueno, amén. Es posible que me esté viendo alguien ahí en las redes que está muy descontento con su iglesia. Varón, varona, aprecia el lugar donde Dios te ha colocado. Aprécialo. Dios no te colocó ahí por casualidad. Por algo te colocó Dios allí. Amén. Sí, hermana. Ajá. A ver, sí, una iglesia cerquita, no, pero es que yo voy para allá. Ese es mi lugar. Amén. Yo quiero decir algo, hermano. Tenemos que aprender a valorar las personas que Dios nos ha colocado aquí.
Yo voy a dar un testimonio y es mi testimonio. Generalmente yo estoy acá adelante predicando, pero yo puedo testificar de que estando allá yo he recibido palabra de Dios. Amén. De hermanos que se suben aquí a predicar, yo he recibido palabra de Dios. He recibido fortaleza de Dios en este lugar. Amén. Yo estoy convencido de eso. Y sé cómo Dios usa a mis hermanos y hermanas en este lugar. Yo puedo testificar de eso. Pero ese asunto que siempre estás descontento con tu iglesia. Parece que tu iglesia no valiera nada, que lo que vale es lo de los demás. Tú eres una persona que eres muy vulnerable a ser engañado por los falsos maestros. Aprende a valorar lo que tienes. Amén. Personas que quieren ser usados por Dios, pero ellos no aprecian el ministerio que Dios le ha dado a otro. Tú quieres avanzar en tu ministerio, aprende a valorar el ministerio que Dios le ha dado a otro. Amén. Aprende a valorar el ministerio que Dios le ha dado a otro. Aprende a valorar lo que Dios coloca en otros para bendecirte. Eso es un problema, hermano. Y eso nos hace vulnerables. Amén. Mire, otro aspecto. Cuando las personas tienen necesidades insatisfechas. Hay mucha gente que tiene necesidades egoístas insatisfechas, como un deseo de figurar. Y es cuando va a venir el falso maestro, inclusive ese falso maestro puede ser hasta un amigo tuyo o alguien influenciado por un amigo tuyo. Oye, pero ven acá. A ti en esa iglesia no te aprecian. Ese don que tú tienes, varón. Ese don hay que aprovecharlo, ya no te usan. Y tú que quieres figurar, y tú que sientes que aquí, mejor dicho, que esto ya te queda pequeñito, quieres ir, pero no sabes cuál es la trampa que hay allí. Inclusive, hermanos, cuando una persona tiene necesidades insatisfechas del corazón, cuando su autoestima no está bien, el falso maestro puede entrar por esa necesidad de aceptación que tienes tú, por ese problema de autoestima que tienes tú, que siempre estás mirando que te hacen, que a ti es que te maltratan. Oye, pero qué cuento, siempre le hacen, siempre lo maltratan, siempre lo afectan, siempre lo pisotean. Oye, esa iglesia es gente mala. Esa gente no está redimida por la sangre de Jesús. Tienen que arrepentirse todos. Porque siempre a ese pobre hermano, a esa pobre hermana, siempre le están haciendo. Y cuando siempre vives en esa queja, cuando estás mirando a los demás y no estás mirando hacia adentro, porque ese es el problema muchas veces. Personas que están llenas de conflicto en su corazón y quieren culpar a la iglesia. Permite que Cristo te sane. Permite que Cristo te sane. Permite que Cristo ministre tu vida, porque si no puedes caer en las garras de un falso maestro, de una falsa enseñanza, que va a apuntar a que a ti no te quieren, ¿verdad? Amén. Esas necesidades insatisfechas. Los falsos maestros y las falsas enseñanzas siempre van a buscar el lado débil de las congregaciones. Cuando los falsos maestros y los lugares donde se predica una falsa enseñanza, ellos siempre te van a hablar mal. Es más, usted lo puede ver en las redes sociales. Ellos comienzan a publicar todo lo malo que se hace en las iglesias. Que el pastor estaba pidiendo plata cuando no debió pedir plata. Y eso lo sacan allí. Y dice, miren, ahí tienen a sus pastores pidiendo plata. Oye, sí, eso avergüenza. Miren, ahí están sus líderes haciendo determinados shows bien locos. Y todo eso los aprovechan ellos. Nosotros sabemos, hermanos, que dentro del pueblo cristiano hay una cantidad de cosas que no están correctas. Pero no te dejes llevar por eso, no te dejes convencer para irte a una secta o a una falsa enseñanza. Amén. Es usted quien tiene que discernir.
esto es tan tremendo. Y sobre todo ahora con esta teología que llaman de la prosperidad, pero que yo de prosperidad no leo nada. Bueno, prosperidad del que predica la prosperidad, pero la pobreza de los demás. Eso es muy vergonzoso. Tanto así que me decía una vez un hermano en broma, vino tal predicador, lo van a traer en tal parte, pero para allá hay que ir es con plata, hermano. Y es como así, no, porque es que allá para recibir la palabra hay que ir es con plata. Mínimo hay que ir con 300,000 pesos. Esas son cosas que avergüenzan, son cosas que avergüenzan del evangelio, pero eso no se da en todas partes. Los de la falsa doctrina quieren hacerte pensar que eso se ve en todas partes. Esos son algunos. Y para allá van, ¿sabe quiénes? Y aquí donde digo, bueno que les pase. Bueno que les pase, porque o sea, se van para allá. A veces ni siquiera en sus iglesias dan un peso, pero se van allá para donde el superpredicador, perdóneme la expresión, a que los deje pelados, a que los pele. Allá sí sueltan la plata, porque allá sí van a comprar, allá sí van a pactar, allá sí van a pactar. Bueno que les pase, que los deje pelados. Sí. Falsos maestros para falsos creyentes, que están amparados no sé en qué, porque creen que pueden comprar a Dios, porque creen que pueden evitarse o evadir los procesos de Dios en su vida con plata, con un pacto. Mire, algo que te voy a decir, cuando Dios te habla a ti de que des algo, hermano, no te niegues. Pero si es Dios quien te lo está pidiendo, y tienes que verificar que sea Dios, porque después de que tú has dado el carro, o de que has dado la escritura de la casa, o que has dado la joya, eso no vuelve más, hermano. ¿Oíste? Y suele ser tan convincente. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque habla de mercadería. O sea, Pedro está hablando de la mercadería. Y una vez que tú has dado eso, eso no te lo van a devolver. Amén. Pero si Dios te está pidiendo algo a ti, te aseguro que es porque te quiere bendecir. Y es donde tú tienes que comprender que es Dios quien te lo está pidiendo. Amén. Y que no es la insistencia o como dicen aquí en Cartagena, la parla del predicador. Porque, hermano, una habilidad que hasta el más duro suelta la plata. Sí, hermano, son durísimos, pero durísimos con 3D mayúsculas al inicio. Duros, bien duros, hermano, en la iglesia. Pero los coge ese falso maestro y los va envolviendo, hermano. ¿Este micrófono está sonando bien? Sí. Y los va envolviendo y los va ablandando, hermano, y los va ablandando. Y cuando viene, dio todo lo que tenía y está endeudado porque hasta pidió crédito. Pero la mujer le pide en la casa y él no da nada. Estamos hablando de mercadería, ¿no? Entonces, hermanos, estas cosas nos hacen tan vulnerables. Inclusive, hermanos, esas personas de falsas enseñanzas pueden aprovechar hasta de las enseñanzas, de las necesidades afectivas de tu corazón. Vamos, que hay un varón, ese varón, ni más ni menos para ti. Tú estás soltera, hermana. Hay un varón. Wow. O ahí hay una sierva. Hay una sierva. ¡Qué sierva hermosa, varón! Esa es para ti. Hermano, ¿cómo así? Hermano, ahora hablamos yo. Aleluya. La verdad es que en esta experiencia pastoral
A alguien le pasó y la persona después me decía de lo arrepentida que estaba. De lo arrepentida que estaba. Terrible. Mire, hermano, algo que también nos hace muy vulnerables es ese aspecto de la tendencia a interpretar la Biblia de una forma literal, sin tener en cuenta el contexto espiritual, sin tener en cuenta la parte literaria y sobre todo sin tener en cuenta la guía del Espíritu Santo. Hay gente que quiere interpretar la Biblia de manera literal. Y tiene que ser literal porque así lo dice la Biblia aquí. Pero si tú me interpretas, tienes esa costumbre de interpretar de manera literal, no me puedes interpretar de manera literal un solo texto, tienes que interpretarme toda la Biblia de manera literal. Amén. Y esa forma de interpretar la Biblia de una manera literal es algo que lleva a la hipocresía. Y es la persona que usted ve en la iglesia señalando porque esto así, porque la Biblia dice aquí, aquí, aquí. Hubo un tiempo, ¿cierto? Hubo un tiempo en el que el problema en las iglesias era que las mujeres usaban aritos. Porque es que aquí en la Biblia dice que el arito, que esto y que lo otro. El otro tiempo era que las mujeres usaran pantalones. Hubo un tiempo una congregación que afirmaba que ninguna persona enferma se podía subir al altar. Es decir, ningún ciego, cojo, enano. O sea, nada, hermano, quien se iba a subir al altar tenía que ser perfecto. Sí, porque inclusive decía, usted dice que había que hacerle un examen, porque inclusive el texto dice que tenga testículo magullado, no, va para abajo. Hey. Y se apoyaban en un texto bíblico, hermano, y eso fue tremendo. Pero entonces si tú vas a interpretar la Biblia así de esa manera literal, te vas a convertir en un hipócrita, ¿cierto? Inclusive vas a estar pidiendo que los demás hagan algo que tú no haces. La Biblia tiene su interpretación. Para algunas cosas sí está en el Antiguo Testamento, para otras cosas te apoyas en el Nuevo Testamento. Pero para lo que te conviene a ti. Para lo que te conviene a ti. Esa persona que interpreta la Biblia de una manera literal están en un grave peligro. En un grave peligro. Y sabe que cuando queremos ser tan literales, es como querer encajar a Dios en nuestra ecuación. ¿Cómo explicaríamos que Dios, habiendo hablado de la bendición para el primogénito, a él le agrade y diga, no voy a escoger al mayor, voy a escoger al menor? ¿Cómo explicas tú eso literal? Entonces Dios siempre tiene que escoger al mayor. O sea, Dios no puede salirse de ahí, Él es soberano. Porque es que Dios mira más allá de eso. ¿Cómo puedes explicar que dentro de la soberanía, que dentro de la genealogía del Mesías hay una ramera? ¿Cómo puedes explicar eso? Si lo que se busca es santidad, hermano. ¿Cómo puedes explicar que en la genealogía del Mesías haya una moabita cuando la Biblia dice que los moabitas fuera? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que en la genealogía del Mesías y en la parte del reinado de Judá, el hombre que sucede a David es el hijo que él tiene con aquella mujer con la cual había cometido adulterio? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas eso? Porque es que queremos encajar a Dios. Dios, de aquí no te puedes mover para yo poder conocerte mejor, para yo entenderte mejor. No, Dios es soberano. Y entonces cuando queremos ser así tan literales, lo que terminamos es siendo injustos, apegados a la letra para unas cosas, pero para otras no.
eso nos hace vulnerables porque siempre vamos a estar inconformes. Siempre vamos a estar inconformes. Y no quiero decir con esto que la forma como se viste en la iglesia no sea importante. Pero nosotros no podemos llegar, en las iglesias no se puede llegar hasta el punto de que vamos a colocar un uniforme para las hermanas. Hermanas, la falda va a ser, ¿cómo la prefieren, hermana? ¿Cuántas cuartas abajo de la rodilla? Tobillera. Listo, hasta el tobillo. Cuello tortuga. Las hermanas que son caderonas, vamos a ver qué hacemos con ellas, porque es que ese vestido se les pega mucho. Entonces vamos a ver, pastor, vamos a hacer una reunión para hablar de cómo es que se van a vestir las mujeres aquí, porque después los hermanos pecan. ¿Sabe? Eso es importante, porque es que no es la letra, es comprender que no solo el altar es un lugar donde Dios tiene que ser glorificado, sino que también en cualquier lugar donde nosotros vamos, Dios tiene que ser glorificado. Y no es tomar decisiones por la letra, sino porque hay algo mucho más profundo, hay un principio mucho más profundo. Amén. No es colocar leyes porque sí. Cuando la Biblia te da una instrucción, en el trasfondo hay un principio. Mire algo que pasaba y Jesús exhortó y le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de ¿quiénes? De los fariseos y de los saduceos, porque ellos querían la ley para los demás, pero para ellos la acomodaban. Para ellos la acomodaban. Interpretación literal para los demás, pero para ellos lo acomodaban. Y Jesús los exhortó y les dijo: miren, ¿cómo puede ser posible? Ustedes lavan los jarros, todos están pendientes, porque criticaron a Jesús porque sus discípulos comían sin lavarse las manos, ¿cierto? Y Jesús los exhortó. Sí, critican porque no se lavan las manos. Sin embargo, ustedes en su ley, ¿cierto? Bastantes leyes que las habían desarrollado y habían hecho aquí y habían agregado y cantidades de cosas. Entonces fíjense que habían hecho. La Biblia dice, Jesús dice que honren a sus padres, ¿cierto? Pero ellos, que habían dicho, habían colocado una ley para evadir eso de honrar al padre. Corbán. Sí, bueno, tu padre puede estar necesitado, pero tú le puedes decir a tu padre, para pasártelo por alto, puedes decirle: mira, papá, qué bueno, yo sé que tú necesitas eso, pero sabes, lo único que tengo es esta ofrenda para Dios, y esa ofrenda es para Dios, entonces no te puedo dar a ti, no te puedo honrar hoy. Y Jesús les dice: ustedes son unos hipócritas. Y así como actúan con esto, actúan con muchas cosas más. La persona que tiende a esa interpretación literal siempre quiere ponerle la carga a otro, pero él no la lleva. Amén. Siempre se está quejando de lo que los demás no hacen, pero él mismo y ella misma la hacen. Eso es un riesgo, porque llegará el momento en que esa interpretación literal, querer interpretar la Biblia de esa manera literal, te va a hacer vulnerable. Y va a venir una enseñanza que te va a penetrar el corazón y que te va a causar un descontento y te va a sacar de aquí, te va a sacar del lugar donde Dios te colocó. Amén. Y te puede llevar a una falsa enseñanza. En las redes sociales, y nuevamente me refiero a eso, en las redes sociales hay de todo. Hay teología que es un poco liberal, ¿cierto? Pero también hay una teología bastante apegada a la letra. Usted me preguntará: pastor, ¿y de cuál es usted? Ni de los de uno ni los del otro. Porque hay unos que se creen los dueños de la interpretación bíblica. Y hay otros que ni siquiera les importa la interpretación bíblica. Lo que les importa son las emociones, lo que suene bonito. Pero estos acá se creen que son los dueños, o sea que ellos son los intérpretes verdaderos de la Biblia. No. Ninguno tiene la interpretación total. Necesitamos apegarnos a la Escritura y depender del Espíritu de Dios. Amén. Dios tiene que ser glorificado en la iglesia.
En la iglesia tiene que haber orden. En la iglesia tiene que haber orden. Amén. Es una realidad. Mire, ahora que hablamos de que en la iglesia debe haber orden, yo creo que Dios en la iglesia ha colocado a los hombres como cabeza. ¿Amén o no amén? Dios en la iglesia ha colocado a los hombres como cabeza. ¿Amén o no amén? Sí. Amén. Y yo creo que aquí las hermanas no tendrían ningún problema en que los hombres sean cabeza. Amén. ¿O si tienen problemas? Si tienen problemas tienen que arrepentirse, hermano, porque eso es lo que la Biblia dice. Sí. Los hombres son los llamados a tener el liderazgo en la iglesia. Eso es una realidad. Es una realidad. Pero ¿sabe qué está pasando? Que muchas veces Dios tiene que actuar y usa a las mujeres en la iglesia. Porque es que los hombres se esconden. Wow. Porque es que los hombres se esconden detrás del estoy cansado. Pero resulta lo siguiente, que la mujer hace lo mismo que hace el hombre y hace más. La mujer trabaja, la mujer estudia, amén. La mujer se dedica a la casa y la mujer está pendiente de la enseñanza espiritual en la casa, mientras que el hombre se esconde. Pero el liderazgo en la iglesia lo tienen los hombres. Y el sacerdote. Y es por eso que el hombre tiene que ponerse las pilas. ¿Cierto? La hermana Esther predica aquí. Pero a mí me gustaría ver al negri. Y el indicado es el negri. Y ella ahí, en su silla, ese es mi esposo. Amén. La hermana Aida, ese es mi esposo. Dale, Luis, gloria a Dios. Pero no podemos llegar a una interpretación donde las mujeres son buenas para unas cosas, pero para otras no. Creo que hay palabra en el corazón de las mujeres. Amén. La Biblia dice, y Pablo, yo soy bíblico y soy paulino, en el aspecto de que yo creo que lo que Pablo escribió, lo que escribió Pedro, eso es interpretación y es palabra de Dios. Y Pablo, cuando hablaba, precisamente había una hermana que me tocaba este tema, cuando Pablo hablaba de esto, del liderazgo de la mujer, Pablo dice, no permito a la mujer ejercer dominio. Y muchas veces el problema está en ese dominio que quieren ejercer las mujeres. Las mujeres son una bendición en la iglesia. Amén. Mire, las mujeres en este lugar, en reconciliación, son determinantes. Dios nos bendice a través de las mujeres. Y Pablo dice, no permito a la mujer ejercer dominio. Porque es que hay un problema. Y bueno, espero que no me descabecen por esto con las mujeres. Lo ideal de un siervo de Dios es que pueda aprovechar a toda la gente que Dios te ha colocado, porque es que en cada persona hay una bendición para la iglesia. Nosotros no podemos decir, bueno, mujeres aquí no. No. Porque las mujeres, y ustedes son testigos de que Dios les ha hablado palabra aquí a través de las mujeres. Pero el problema está, hermano, cuando la mujer comienza a dominar. Porque muchas veces la mujer no comprende la diferencia entre dirigir y mandar. Amén. Ese es muchas veces el problema con la mujer. Que muchas veces la mujer no acepta un no. Y cuando tú le dices a una mujer no, es como comenzar una batalla campal. ¿Cierto? Y tú dices no, es como si tú estuvieses obligado a decir sí siempre. Y esas son las cosas que por eso Pablo decía, porque es que la mujer fue engañada primero y después engañó a Adán. Esto no puede ser excusa. El líder tiene que estar al frente de la iglesia. Amén.
Los hombres en la iglesia tienen que buscar su lugar. Tienen que tratar de ser más estudiosos de la palabra. Tienen que preocuparse más por esto. Pero hermanos, si hay mujeres que Dios las usa, o sea, como pastor no puedo decir, no, tú no. Con la guía del Espíritu Santo hay que usar a las personas, teniendo en cuenta que la cabeza y que el liderazgo en la iglesia tiene que ser los hombres. Y es por eso que se necesita aquí que se levanten cada vez más predicadores, varones. Amén. Pero las mujeres nos seguirán bendiciendo en todos los aspectos. Amén. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Que el don que tiene la mujer, que el don que Dios le ha dado a la mujer, tiene que ser aprovechado en la iglesia. Amén. Y eso sí, mantenerlas en control. Perdónenme, hermanas, pero es así. Es así. Las mujeres son una bendición, pero cuando saben cuál es su lugar y sobre todo cuando son humildes. Sobre todo cuando son humildes. Amén. Cuando se dejan usar en humildad. Y yo le voy a decir algo. Mis hermanas aquí son usadas por Dios en humildad. Puedo testificar eso. Y doy la gloria a Dios por ustedes, mujeres. Amén. Aquí en Reconciliación. Son una gran bendición. Aleluya. Entonces, hermanos, este es un gran peligro y culmino con esto. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que apegarnos a las Sagradas Escrituras. Tenemos que dejar de colocar la esperanza y la vista en los hombres. Tenemos que comenzar a solucionar esos problemas que tenemos en el corazón. Tenemos que dejar esa insatisfacción. Quiero decirte y recordarte, tú has sido bendecido con la iglesia en la cual estás. Pero tú también tienes que ser una bendición aquí. Y eres una bendición aquí. No permitas que esas cositas te vayan separando, te vayan haciendo vulnerable al punto de que cualquiera te pueda engañar, que cualquiera te pueda convencer y te pueda sacar. No solamente de la iglesia, sino de la sana doctrina del Señor. Tenemos que comenzar a buscar al Señor en intimidad, realmente. Tenemos que comprender que Dios para nuestra vida tiene respuesta. Que hay gente en el pueblo de Dios que es una bendición, que nos enseñan y que nos edifican, pero que también hay gente que es peligrosa y que solo conociendo lo verdadero podemos aprender a identificar lo falso. Amén. Si no conoces lo verdadero, no podrás identificar lo falso.